La Renovatio Imperii, o Restauración del Imperio, es el núcleo histórico y conceptual de la novela de León Arsenal, Última Roma. Este proyecto, inspirado por Justiniano el Grande, emperador de Oriente, fue llevado a la práctica sobre todo por su gran general Belisario, y ya incluso en su origen tenía algo de sueño nostálgico. 100 años antes, los territorios del Imperio Romano de Occidente habían caído finalmente en poder de diversas tribus germánicas, como los ostrogodos, los visigodos, los suevos o los francos, entre otros. Lo que pretendía Justiniano era recuperarlos, unificar el imperio y devolverle el esplendor perdido. En la época en que transcurre Última Roma, el ideal empieza a decaer. Justiniano ha muerto, y esta Renovatio Imperii por la que luchan personajes tan importantes como Basilisco o Mayorio en la novela, ya tiene algo de nostalgia de la nostalgia, puesto que el ideal, la llama de la antorcha que pretenden encender de nuevo, ya en su origen tenía algo de artificial. Sin embargo, por artificial que fuese, esta idea era lo bastante potente para aguantar no solo los 100 años que median entre la caída definitiva de Occidente y Última Roma, sino que además la Renovatio Imperio de alguna manera resucitó con nuevas formas a lo largo de la historia de Europa. Pensemos en Carlomagno y el Sacro Imperio Romano Germánico, en Carlos V, o mucho más tarde en intentos tan burdos como el fascismo de Mussolini, o tan trágicos como el nazismo de Hitler. Los historiadores han propuesto y buscado múltiples explicaciones para la pervivencia de este ideal. Si nos vamos, por ejemplo, al siglo VI en que transcurre la novela, los herederos de las antiguas élites, los herederos de los senadores, de las poderosas burocracias imperiales, estarían interesados en que el Imperio Romano de Oriente recuperara el control de estos territorios para así ellos verse devueltos a sus antiguas posiciones de privilegio, poder y riqueza. También hay que tener en cuenta el factor religioso. En el caso de España, que es donde transcurre la acción, la mayor parte de la población católica veía con buenos ojos una intervención del Imperio de Oriente para enfrentarse así a sus nuevos señores visigodos, que eran arrianos. Lo curioso, y que se puede apreciar perfectamente en Última Roma, es que buena parte de los bandos que compiten entre sí se consideran de una forma o de otra herederos legítimos del Imperio Romano. Eso ocurre en un caso muy llamativo, que es el de Leovigildo, rey de los visigodos, que sin embargo viste ropajes romanos e intenta educar a sus hijos a la manera romana.